Pues eso es lo que ha pasado hoy en ese Hotel de los Líos, donde ha estado también Ramón Bermejo, que es portavoz de Víctor de Aldama. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Antonio. Bueno, ¿estaba prevista la presencia de Aldama o ha sido inopinada en un momento determinado? Me voy para allá. Pues yo te voy a explicar, incluso mis pintas, que eran muy deportivas matutinas, porque estaba además en un desayuno de trabajo informal con otro cliente. Cuando me ha llamado me dice, va a pasar esto. Vamos, no lo hemos pensado. Momento oportuno, con taquígrafos, con luces, para decir las verdades y para preguntarla, inquirirla, que dónde está su historia y dónde está la verdad de todo lo que está diciendo. ¿Por qué se siente perjudicado Aldama de las cosas que se han contado y visto de esta señora, de Leire Díez? Vamos a ver, porque incluso la ha puesto en el objetivo de personas nada deseables y ha dicho cosas que tienen que ver incluso con su propia integridad. Eso es muy serio también. Hemos visto incluso además unos audios donde se veía claramente que el conjunto de la operativa de los 5, y no de Eric Blackton, sino los 5 en versión especial, se dedicaban a preparar, bueno, pues yo creo que si la Fiscalía investiga... Al protagonista, por favor. Unos actos de... muy serios criminalmente, ¿no? Es decir, en un despacho de abogados que se lleva a cabo una relación de carácter personal con un señor que está buscado por la justicia y que a su vez se ve claramente que existe, bueno, pues una relación de todos los ínclitos que estaban allí en ese momento explicando y dando razones de cómo favorecer con una comisión rogatoria de fiscales. Y yo, perdóname, si esta señora no es nadie ni representa a nadie, ¿cómo puede tener esa potestad para poder ofrecer esos servicios? Es que lo sigo sin comprender. Es decir, y a todo esto no hay nadie del partido que haya salido realmente a hacer que esta señora, bueno, pues fuera objeto, cuanto menos, no de ese expediente, que es muy extraño, porque la correlación con otro militante, y ves el caso de José Luis de Ábalos, pues sabemos cómo fue, directamente incluso le pidieron su credencial desde el punto de vista político, y con esta señora no lo han hecho. Es más, se empieza a reconocer que sí tiene cierta familiaridad con muchos de los sectores del Partido Socialista y con muchas de las personas que están en este momento en el foco de la atención política. ¿Ustedes no dudan que esta señora está trabajando a favor del Partido Socialista y es una señora contratada por el señor Cerdán dentro de lo que se haya llamado las cloacas de Ferraz? Sí, además tienen una tipificación ese tipo de personas que trabajan en Ferraz. Marroneras o marroneros. Pídese de aquella persona que es capaz de que se le encargue un tema de estas dificultades para poder solucionar las cosas por una vía nada propia, ¿no? Y nada ética. Ciertamente, hace, no sé, la última entrevista de Aldama creo que fue Ana Rosa Quintana. Sí. ¿Cuándo fue hace eso? 2 meses. Hace 2 meses. Bueno, hace 2 meses, en esa entrevista, no sé si tenemos por ahí la posibilidad de recuperarlo luego ese momento. Advirtió, dice, hay unos señores que trabajan al servicio de Santo Cerdán y yo los nombres. Casualmente mencionó a esta señora, sí. Mencionó al empresario a Pérez Dolcet y mencionó al abogado Teijelo. Sí, señor. Todos ellos son los que están en todas esas grabaciones. Pero curiosamente vemos después vídeos, al letrado, audios conspirando contra la Guardia Civil. Antonio, si me lo permites, después vemos al letrado rasgándose las vestiduras. Es decir, que ha sido en su despacho, que ha habido unas escuchas y tal. No. Yo por lo que puedo ver en esas imágenes y las interpreto en los capítulos que se presentaron de los audios, es que mantienen la relación con una cámara fija, que debe ser la de la videoconferencia, y donde están hablando, vuelvo a repetir, con un señor que está buscado por la justicia española. Habría que preguntarse muchas cosas. Bueno, Ramón, ¿qué explicación le das a eso? ¿Cuál de ellas? Porque son muchas. Y habría que preguntarse muchas cosas. Hombre, pues, pues evidentemente yo creo que existe un motivo conspiratorio en este tipo de cosas. Se hablaron de cosas muy serias. Vamos a ver, el hecho de que el Ministerio Público, en este caso la parte fiscal, tenga una mínima sospecha de prevaricación, porque una señora de estas características vaya vendiendo unos servicios, pues dígame usted, y encima haga representación de un partido. Más claro, imposible. Hoy ha habido una frase que yo creo que destaca a todo el mundo, de las que ha dirigido Aldama, no solamente a esta señora Leire Díez, sino, bueno, pues ha comentado entre los periodistas. Ha dicho, esta señora se va a enterar de lo que ha hecho hoy, y sobre todo se van a enterar Sánchez y Santos Cerdán. Evidentemente. ¿A qué se está refiriendo ahí Aldama? Hombre, hay un contenido todavía que no se está presentando y que se presentará evidentemente porque se llevan en ¿Todavía hay pruebas incriminatorias que pueden comprometer a Sánchez? Evidentemente, sí. ¿Y a Santos Cerdán? Claro, y aparte es una cuestión... ¿Y esas las tiene Aldama? Bueno, las tiene, somos conocedores, porque hay muchas, incluso es más, como tú bien sabes, en el último auto del juez Puente, hace referencia por el tema a un hecho muy claro, no se puede minusvalorar en ningún sentido la declaración de un imputado, sobre todo porque ha permitido buscar vías de investigación que ni siquiera la UCO sabía, porque sabe que detrás hay mucho más. Pero eso, cuando él lo dice es porque él tiene todavía esas pruebas y las va a poner a disposición de la justicia, y tiene, o porque están en manos del juez.
Algunas están en manos del juez. ¿Y no las conocemos todavía nosotros? Seguramente no las conocemos por un hecho simple. Sabes que se amplió incluso el tema. ¿Qué tipo de, en fin, ha sugerido qué tipo de pruebas incriminatorias que podrían comprometer a Sánchez y a Santos Cerdán? Pues hombre, hay un tema muy curioso que tiene que ver con la relación propia de Santos Cerdán y con todo lo que ha habido en el entorno vinculado con esas obras, con ese cupo vasco del que tanto se habla. Ahí había que esperar, que incluso es más, yo estoy harto de escuchar que parece ser que iba a haber una auditoría de las empresas que participaron en su día en todo el tema de las obras civiles, y yo no las conozco, ni ninguno las conocemos a día de hoy. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué no se pone la luz en los taquígrafos para que las cosas se digan y sean transparentes? Cada vez que se habla de que el gobierno permanece en silencio, pues había que preguntar que a lo mejor el silencio lo que hace es incomodar y otorgar razones que muchas personas están preguntando. Sí, pregunto, mira, sobre esto, hoy precisamente ha declarado una empresaria, Carmen González Pano, si no recuerdo mal, bueno, ¿verdad? Estamos esperando. Ha declarado que Aldama le dijo, ante el juez ha dicho esto, Aldama le dijo que se pagó $500.000 de euros por el rescate de Air Europa, aunque no sabe si ese dinero se le dio a Ábalos. Afirma que el empresario arrepentido se lo contó cuando eran pareja, pero ella no fue testigo directo del pago. Pero esto, esta joven, lo ha dicho, esta señora, lo ha dicho hoy en sede judicial ante el Tribunal Supremo. Permíteme, Antonio. El Tribunal Supremo. Esto es muy fácil. Creo que habéis escuchado hasta la saciedad repetir, en mi caso y también en el de Víctor de Aldama, el hecho de que si esta señora tenía esas pruebas, lejos de hacerlas traducir en la prensa, lo que tienes que ir a sede judicial y decir los nombres de quién dejabas ese dinero. Nunca lo ha dicho. Nunca lo ha dicho. Las razones las desconocemos. Lo importante es que ahora dé los nombres de esas cantidades y que lo dice además y lo atestigua o lo corrobora es también la hija. Pero claro, yo aquí tengo que pensar dos cosas. Se ha hablado de que si fue pareja, nunca fue pareja del señor Aldama. Podría decir que había tenido, pues, bueno, una relación X, efímera, etcétera. Pero en este tipo de cosas, lo curioso es que además nosotros advertimos y dijimos, cualquier declaración con nombres, sede judicial. Pero de todas formas, insisto en esto, porque ella dice, yo no tengo prueba alguna, ni otra fuente que no haya sido Aldama, para decir que alguien cobró esa mordida. Y su madre que está corroborando esa historia. Aldama tiene pruebas de que efectivamente ese $500.000 de euros fue pagado por Air Europa a alguien del Partido Socialista. Pero para nada, vamos a ver. Él no tiene prueba. No, y estamos ante... Entonces, ¿por qué lo dice? Porque ella está en una suposición. No, digo Aldama en este caso, porque ella dice que la fuente es Aldama, que cuando mantuvo esa relación, dice, a mí Víctor me dijo que habían pagado $500.000 de euros desde Air Europa a... Antonio, hemos tenido a Álvaro Nieto, el director de Youtube, y sabemos perfectamente cómo salieron las primeras noticias de esta señora, de qué forma se pergeñó el asunto y la articulación periodística, y tristemente hay que decir una cosa, lejos de hacer ese tipo de cambios lanzadas, vete directamente a un juzgado, presenta, no le vayas al notario a contar no sé qué milonga le contaron, pero y haces todo lo pertinente que tiene que ser. Presentar pruebas, nombres y personas involucradas. Hasta el momento esto queda, perdóneme, con todos los respetos, en un calentón. Una cuestión previa, porque yo creo que aquí este caso es tan complejo, hay tal cantidad de nombres que hablamos para iniciados. Sí. Yo quiero que explique esto de decir, todos sabemos cómo se pergeñó. Yo no tengo ni idea de cómo se pergeñó eso y si quién miente, porque esto es un póker de mentirosos. Exacto. Bueno, esto cuando hay gente imputada por la justicia, créame que llevo estos libros y otros que no he traído. Y hay un derecho. Aquí tienen derecho a mentir, a engañar. Pero en este caso, desde el minuto cero hasta aquí, la narrativa de mi patrocinado, tú lo sabéis todos, es decir, ha sido atenerse realmente a la parte procesal seria y a la documentación y al aporte documental, cosa que estos señores no han hecho. Es más, os recuerdo la famosa historia de las declaraciones de José Luis de Ábalos entrando en la audiencia en su día, que iba a presentar, y luego le echaron la culpa al registro. Yo nunca he visto documentos, nosotros los hemos presentado. Hemos dado pruebas, nombres, referencias. Hoy decía Leire Cloacas que la credibilidad de Aldama es -100 y lo ha repetido como, como 3 veces. Yo creo que tiene un problema de visión. Dígame argumentos. ¿Cuáles son las pruebas? Antonio le ha dicho una de peso. Sí. ¿Cuáles son las... Hay otra que quiero recordar. Por eso, porque no recuerda cuáles son las pruebas para que la gente, ante el show de hoy y ante el descrédito que ya está montando la cloaca de Moncloa y de Ferraz, ¿cuáles son las pruebas de Aldama que se están cumpliendo y se están corroborando una detrás de otra? Vamos a ver, eso habría que preguntárselo incluso a la propia UCO, que ha seguido
los pasos de toda la documentación e información que se ha dado, al mismo tiempo también al proceder desde el punto de vista de la instrucción que se ha hecho también con los diferentes magistrados. Y algo muy importante, yo creo que nadie es capaz de salir de un interrogatorio, en este caso de una declaración, y a las 8:30 de la noche, en un recinto penitenciario como Soto del Real, te ponen directamente en la salida y en la calle, para decirlo así. Pues luego vamos a recordar fueron una de tan esas contundentes cosas, ¿eh? todos los datos que se dieron. Muchos de ellos, como bien sabéis, están en observación subjudice por razones obvias. Pero detrás de eso existen además datos que se van corroborando y que tienen además un peligro, que curiosamente cada vez que se intenta hablar de esto estamos haciendo cortinas de humo y parece ser que no se quiere tocar al señor X. Al final... Al número uno, ¿no? Claro, pues al final... El número uno. Una cosita más, perdóname, Julián, porque al hilo de esto del dinero que supuestamente se entrega por parte de Europa para agradecer el rescate de la compañía al Partido Socialista, a alguien del PSOE, en este caso no se sabe si Ábalos o alguien, pero no, $500.000 de euros. Su madre, la madre de esta joven, de esta señora, Carmen Pano, previamente también había dicho que había entregado en la sede central del PSOE 90.000 euros, siguiendo indicaciones de Víctor de Aldama. Ella puede decir lo que quiera. No, ella dice que Aldama le dio 90.000 euros para que los entregara en la sede de Ferraz. Y sostiene que sí, que ella lo llevó allí. Pero vamos, ¿hay pruebas por parte de Aldama para...? No, o sea, esto sí que es una inventada en su versión. Estamos hartos de decir que esta señora, lo mismo que dijo eso, que diga quién se entregó, el nombre de la persona. Y además, supuestamente, en 2 ocasiones. Sí, en 2 sobres. Cosa que, por ejemplo, el patrocinado ha hablado varias veces, y recordáis el asunto de la barra del bar, con Coldo, con Cerdán, y se ha repetido. Y ha dicho que y lo ha dicho él, Santo Cerdán, 15.000 pero en este euros, caso no. O sea, estamos jugando un poco, que yo creo que inducida por la materia que sea. Es más, esta señora en su día se declaró, como bien sabéis, insolvente. Se la descubre después a posteriori en un banco de Santander, una cantidad de 3 millones de euros, ni más ni menos. Carmen Pano. Sí, sí. Y a colación, curiosamente, uno de sus directivos que estaba con ella declaró a favor de Víctor y la dio donde tenía que darle en todo su alegato. Pero bueno, en este caso está declarando en contra del Partido Socialista. Ojo, sí. ¿Pero y quién pagó esos 3 millones? ¿Quién sospecha? No, ella lo tenía. Pero se había declarado y... o sea, que no era insolvente. Sí, claro. 2 cuestiones con relación a Víctor de Aldama. Una, todo lo que de Aldama sabe y tiene conocimiento de irregularidades que él ha tenido conocimiento y las pruebas que pueda tener han sido puestas en manos de la justicia, de los distintos magistrados que llevan estos casos, o hay asuntos que todavía no ha comunicado la justicia. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, si hay algún tipo de pacto, digo pacto, no colaboración. Colaboración con la justicia, obviamente está viendo, está colaborando, está entregando con el juez, con el fiscal, y por eso efectivamente se le pone en libertad inmediatamente después de su colaboración. ¿Hay algún tipo de pacto con la fiscalía para rebajar sus responsabilidades cuando tenga lugar el juicio? Esos 2 asuntos me interesan mucho. No, si hay material que todavía no ha llegado, digamos, al ámbito judicial, y si hay algún tipo de pacto con la fiscalía la colaboración. No sé cómo llamarlo, si arrepentido, colaborador... No, la colaboración con la fiscalía está muy clara. Una cosa es la colaboración, pero yo hablo de que está colaborando, es evidente. No, pactos no hay, te digo por qué. Porque además sería... ¿se le puede rebajar su situación penal en función...? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Claro que sí, incluso es más, se sabe muchas veces... Sí, forma parte del procedimiento. Exactamente, y en este caso, por supuesto, claro que sí. Sí, sí. Yo además lo publicaba el otro día. Hay material. ¿Y por qué no lo ha puesto a disposición? ¿Porque nadie se lo ha pedido? Nadie ha dicho que no lo haya puesto ya, ¿eh? Lo que pasa que... No, yo estoy diciendo que si dispone de material que todavía no está en sede judicial. O conocimiento. No te puedo responder a eso, perdóname que te diga por un hecho simple, porque además esto es algo que sí lo lleva directamente su letrado. Pero yo te puedo decir que todavía no hay conocimiento por parte ni siquiera de los medios, como bien sabéis, de algunos de los datos que son relevantes. Es más, hemos hablado muchas veces de los volcados. Los volcados, independientemente de todo lo que se ha hecho, tuvimos que ser nosotros, con un auditor externo, el que facilitase todo aquello que había sido supuestamente borrado y que, sin embargo, por ejemplo, estaba en la nube y daba claramente una serie de pistas para seguir la investigación. Yo, la que siempre se ha acogido a la estricta legalidad soy yo, él no. Aldama no le ha amenazado, pero él sí me ha amenazado ahí. Que lo muestre, porque dice tener pruebas de todo, que lo muestre.
Que lo muestre, a poder ser sin mentir, sin manipular y cosas de estas, vamos, normalito, información, pero que lo muestre. Bueno, esto decía hoy en Todo es Mentira, en 4, Lady Díaz. Es que me tengo que reír, Antonio, porque la escucho, ¿no? Y creo que el discurso ya lo sabe toda España, porque el personaje, por no decir otra cosa que es mucho más fea y voy a respetar, no tiene ninguna credibilidad intentando justificar una verdad que ya hemos visto en los diferentes audios y cosas que podemos constatar cómo es. Es decir, cómo alguien se permite arrojarse el derecho de autoridad de hablar como habla. Y lo peor no es eso, es decir, yo entiendo la cabida que se le tiene que dar en un espacio televisivo a un personaje de estas características, pero el problema es que malversa la realidad y la propia realidad y sobre todo lo que ha hecho, que es peor, dañar poderosamente, indirecta o directamente, y aquí tenemos un experto en ley, a la imagen de la Fiscalía. Es muy serio que nos haya perseguido lo de la famosa historia de los audios, donde esta señora facilitaba la posibilidad con otro señor que le dice, pero a mí que me firmen un papel. Vamos, que eso no, creo que yo no me lo he inventado. Bueno, eso está, ya sabes, que se ha judicializado en el momento en que hay denuncias presentadas contra ella, contra el empresario Pérez del Set y contra el abogado Teijero. Bueno, lo ha presentado el Partido Popular, creo que y luego hay asociaciones de la Guardia Civil, ojo. Que claro. Han presentado denuncias ya. Es que además hoy Víctor hacía mención en ese tipo de cosas, en su forma tan natural de decir, y hablaba claramente del daño que está haciendo al cuerpo de la Guardia Civil y a los cuerpos de seguridad del Estado. Es que eso no se dice y los callamos todos con el tema y porque vale todo, claro. En una de esas conversaciones, precisamente, la conclusión que saca, por ejemplo, una persona que está, por cierto, imputada, investigada y es comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, con el que se reúne esta señora. Sí. En un bar de Leganés, que por cierto, mientras le han retirado los teléfonos, luego cuando ella lo recupera el teléfono, porque entran en una sala de ese bar, una parte en un privado, ve que tiene 2 llamadas de la directora general de la Guardia Civil, como contó Carlos Herrera aquí. Nadie ha explicado de la dirección de la Guardia Civil por qué se le llama a esta señora cuando está hablando con un comandante de la una gravedad que está implicado. Tremenda. Bueno, a él le pide, precisamente, dice, hay que callar por todos los medios a Aldama. Le dice, porque no pueden salir ya más cosas de las que está contando este hombre, porque las consecuencias pueden ser imprevisibles. ¿A qué se está refiriendo ahí? Dice, bueno, ella, según ella, dice, porque ya en fin. El Partido Socialista ya era conocedor de lo que pensábamos hacer por un motivo muy claro. Nosotros pusimos en pie a todo el mundo. Está ocurriendo esto, y además se le dijo a todas las cabezas visibles que podéis ver dentro del staff del Partido Socialista. Y todos hicieron la máxima, ¿sabes cuál es, no? Mirar para el otro lado, de perfil. Y hay datos de esos, ¿eh? Hay dato real, y además constatable. Lo que pasa es que hay un problema, es decir, creo que el asunto tiene tanto volumen, que avergüenza tanto, que yo pienso que en cualquiera de los casos, a lo mejor quien nada podía saber era la cabeza más importante. Pues perdóname una cosa, creo que ya han tenido demasiadas ecuaciones con los diferentes miembros del partido y saben perfectamente cómo se calzan estas historias, que hay que seguir investigando, que esto no ha terminado y que va a haber un problema muy serio. Paje ya lo ha dicho claramente, no quiere que esto siga hacia adelante. Pero es que esto no es ni siquiera la maquinaria del fango. Este mismo fango, si es que lo quieren tipificar así, han sido ellos los que han facilitado que esto sucediese. Y es más, mi patrocinador no es ningún hijo de sanchismo. A las pruebas me remito porque él estuvo trabajando con otros gobiernos anteriormente, que no eran del Partido Socialista, y nunca tuvo ningún problema. La historia es que viene por una serie de intereses que alguien puso a la hora de hacer las cosas. Nunca Víctor de Aldama, nunca puso precio a ninguna comisión. Es más, los señores que pusieron precio a la comisión venían directamente de los diferentes departamentos. Eso es para hacérselo a Ábalos, Coldo y compañía. Claro. Bueno, se incorpora a la mesa, se incorpora a esta mesa Ana Samboal. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sigue Ramón Bermejo, que es portavoz de Aldama. Continúa Julián Quirós, Isabel Durán y Álvaro de la Torre. Vamos a ver, ¿por qué ha ido? Se lo hemos preguntado antes a Ramón Bermejo, pero a ver, ¿tú por qué crees que ha ido Aldama ahí a esa comparecencia ante la prensa de Lady Cloaca. Doña Lady Cloaca. Bueno, lo ha dicho él, a mí no me amenazas. Vamos a ver las imágenes del momento en que ella no se lo espera y se queda absolutamente sorprendida, paralizada, en el momento en que ella termina la rueda de prensa, dice muchas gracias, las vemos, compañeros, y ahí lo tienes, y dice... ¿Qué tenías contra mí? ¿Qué tienes contra mí? ¿Me amenazas? ¿Me lo explicas? ¿Fontanera? ¿Fontanera? ¿O me lo explica? ¿Fontanera? E inmediatamente después... La carita que se le queda a Leire es un poquito de Sí, poema, se queda paralizada, no le esperaba, por supuesto, ahí es donde sale detrás de él. Inmediatamente después, vamos a escucharlo,
Aldama habla con los periodistas y ante los micrófonos y las cámaras advierte a Santos Cerdán y al presidente del gobierno. Razón de muerte y no me tiene que sentar mal. Ya lo veréis lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar, señora? Ya lo verá también el presidente del gobierno, el señor Santos Cerdán. Presidente del gobierno y señor Santos Cerdán. Sánchez y el señor Santos Cerdán. Él se considera amenazado y responde con esa amenaza. Y por la tarde, ella, en 4, le responde en estos términos. Yo, la que siempre se ha acogido a la estricta legalidad soy yo, él no. Aldama no le ha amenazado, pero él sí me ha amenazado ahí. Que lo muestre, porque dice tener pruebas de todo, que lo muestre. Que lo muestre, a poder ser sin mentir, sin manipular y cosas de estas, vamos, normalito, información, pero que lo muestre. Bueno, le preguntábamos antes a Ramón precisamente, bueno, ¿qué tiene por ahí todavía Aldama para comprometer a Sánchez y a Santos Cerdán? Y ahora comentamos lo que ya tenemos. Escucho a este jumento de mercería que lo mismo te vende un gore X de un supuesto fiscal a la venta de un permiso con gobierno incluso incorporado para que te faciliten ciertas cosas en beneficios. Yo tengo que decirte una cosa, es decir, toda la documentación que tiene, toda la que ha aportado incluso Aldama, más allá, es lo suficientemente sólida como para que las investigaciones sigan procediendo. Y es más, no es ni el primero ni el último de los magistrados que ha dado una razón de ser poderosísima. Veas el caso de Ismael Moreno, veas el caso del propio juez de la audiencia. Es decir, todos han sido, desde Puente, pasando por Santiago Pedraz, exquisitos porque sabían que la información que estaba depositando era lo suficientemente sólida y solvente. Y hasta el momento, su narrativa desde el 1 hasta aquí es perfecta. Algunas de esas pruebas, precisamente, Ana, las ha ido contando en medios como COPE. La ejemplo, primera entrevista que concede, se la concede a Carlos Herrera en COPE, cuando sale poco después de salir de prisión, pero después regresa y es cuando ahí va hablando de las pruebas de las que dispone y dice que algunas están en manos de la Fiscalía. Igual tú nos puedes aclarar en qué consisten esas pruebas, porque por más que Carlos la tira de la lengua, a él le cuesta. Primera, un sobre que tiene la Fiscalía porque va a por él a casa de un colaborador de Aldama, Luis Alberto Escolano. Información delicada, pero tampoco entiendo cómo una instrucción del 5 en el que se deriva hidrocarburos detienen a Luis Alberto Escolano para buscar información sensible sobre otro tema que no tiene nada que ver con hidrocarburos y que ciertamente apunta al presidente Pedro Sánchez, y ese sobre existe y esa documentación existe. ¿La tiene usted? Sí. ¿Y puedo saber qué contiene? No, eso es algo muy delicado, es algo que tenemos que tratar directamente con Fiscalía y es algo que trataremos seguramente directamente en el Supremo. Un sobre cuyo contenido incrimina a Pedro Sánchez. Y que no es que lo entregue a Aldama, es que van por ello a casa de Escolano. ¿Qué tiene ese sobre? Una información muy sensible, yo la he visto, y es bastante seria y no miente para nada la señora Aldama. ¿Pero afecta al presidente del gobierno en qué términos? En unos grados ¿Políticos, penales? Yo creo que va a haber de todo. ¿Económicos? Por razón obvia, es decir, porque de lo que se trata se dan nombres, números y muchas más cosas. ¿Y ese sobre está en la Fiscalía? Nombres, ¿Y qué recorrido números, tiene en la Fiscalía? dinero, cuentas en nuestra Hay cosas muy sensibles, muy sensibles. Aldama dice en esa entrevista que debe tener un par de meses que eso está pendiente de hablarlo con la Fiscalía. ¿En estos 2 meses se ha hablado ya con la Fiscalía? Yo creo, tengo entendido que sí. Y con lo cual, incluso es más, por eso se amplió, como bien sabéis, 6 meses más o 5 meses más para seguir trabajando en la instrucción, por una razón, porque yo creo que va a ir en la dirección de lo que él estaba hablando. Y eso es lo importante, además. Una cuestión sobre por dónde va esto. Sí. Por si puede dar pistas sin concretar, pero para centrar el balón. ¿Esto va por Begoña Gómez, Globalia, etcétera, o va por Aldama, fíjate que va, Europa? ¿Por dónde va? No, va por intereses que muchas veces uno no es capaz de contabilizar porque no se conocen y que afectan directamente a las personas que rigen el país. Nadie ha hecho una mención sobre el enriquecimiento de algunos presidentes que optan por tener una canonjía, como es el Consejo de Estado, y también incluso la propia peculio que puedes tener vitalicio por el hecho de ser presidente, y te compras una propiedad en un lugar
Fuera de España, por supuesto. No solamente fuera de España, sino también en un centro muy especial, que en el metro cuadrado vale muy caro, concretamente la zona de Aravaca o la zona de la Florida. En Madrid. Y seguimos todos preguntando de dónde, si no se ven que hagan mucho esfuerzo en dar conferencias o en presentar y eso, másters. espera un momentito, es que tú me estás hablando de José Luis Rodríguez Zapatero, no de Pedro Sánchez. No. Hablo de personas que tienen que ver con la parte que son y que han estado durante un periodo de tiempo ejerciendo la mayor ostentación del gobierno. La presidencia del gobierno, y que ahora se han hecho un pedazo de chalet Había que impresionante. preguntar. Por algo ¿Pero ese sobre se refiere a eso? No, pero la pregunta sí tiene que ver con el contenido de cómo puede alguien enriquecerse. Pasar de la presidencia del gobierno al Consejo de Estado con un sueldo teóricamente oficiales topado que tiene. Y luego poder hacerse con un caso de... Habría que preguntar si ¿Cómo puedes hacerte con una propiedad 1 millón o 2 millones de euros, no? Bueno, y ese sobre está en manos de la Fiscalía, que está investigando. Claro, es que hay muchos datos en ese sobre. Muchos, Ana, muchos y muy importantes, porque además corroboran lo que está diciendo el señor de Aldama, con números, nombres y además gente que es reconocida. O sea, que son documentos. Claro. Sobre ese vale, tipo de hablabas de Begoña Gómez, os cuento... Sí. Sobre las propiedades. Hay un caso paradigmático, aunque ahora me cae muy bien y parece el superestratega mundial, Felipe González, cuando compra su casa en Somosaguas, caso que saqué yo, se lo construyó la constructora Ocisa y le cedió los terrenos Lucio, y entonces hizo una casa, luego se compró una finca, ya creció porque ya era expresidente, pero aquello fue muy controvertido porque Ocisa, en fin, tuvo una serie de contratos, ¿no? No sé si va un poco estilo es que además, curiosamente, estás casi acertando en cómo realmente, no solamente esa documentación, sino mucha más, es aclaratoria en cuanto a cosas que han sucedido, que están en el tiempo, que incluso siguen devengando intereses de una manera muy especial. Luego uno se pregunta si en los aviones van unas cosas, van otras, si alguien tiene unas propiedades en una isla o no. Cuidado con eso, ¿eh? También. Ese sobre lo va a explicar. Va a explicar muchas cosas. Y van a explicar también muchos puntos suspensivos que todos queremos saber. ¿A que se cierre la instrucción? Yo creo, fíjate, que incluso la celeridad que se ha dado a la instrucción, como vamos viendo, va muy rápido. Hay una cuestión que está clara. Va a haber incluso más pistas y nuevas investigaciones. No tengo duda, ¿eh? Preguntas no tengo duda, por Begoña Gómez. En esa entrevista con Carlos Herrera, Antonio, Aldama habló de Begoña Gómez en varias ocasiones. Primera cuestión, caso de Europa, inevitable. En un momento tendré que hablar de Begoña Gómez, igual que tendré que hablar de Javier Hidalgo y de las reuniones que ha habido entre los dos, en las que ya he estado presente. Y bueno, y luego hay algo muy grave. Muy grave se refiere, recordar que eso sí que generó mucho revuelo, y es aquella lista que él decía que había entregado un empresario a la Fiscalía con detalles de cuentas corrientes en las que aparecía Begoña Gómez con 6 millones de euros, la mujer de José Luis Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa, también con dinero fuera de España, o María Jesús Montero. Esa fue la acusación. Después aquello, hubo mucho lío con eso y acabó desmintiéndose. Se dijo que la Fiscalía no tenía ese listado de cuentas, que no dejaba de ser un listado. Esa es la primera cuestión de Begoña. Déjame que vaya a la segunda, si quieres, y vemos otra cuestión controvertida relacionada también con el Europa, y ese viaje a San Petersburgo. Y es porque esto involucra directamente al presidente del gobierno, el secretario general, el presidente entonces de la Organización Mundial de Turismo, que es el que les invita a todos a San Petersburgo y después a Georgia, un viaje que se frustró, recibe, y eso apuntala su campaña electoral y de hecho revalida el mandato en contra del Comité de Ética de la propia OMT durante 75 años, el Palacio de Congresos de la Castellana de Madrid. Y esto dice Aldama. Usted me contó que habían estado juntos una vez en San Petersburgo, en la cuestión de turismo, y que de aquella reunión después, por cierto, se realizó alguna decisión por parte del gobierno interesante de cuestiones relacionadas con ese sector, ¿no? El palacio la cesión del Palacio de Congresos de la Castellana a la Organización Mundial de Turismo. Así es. Pero bueno, yo con la señora Begoña Gómez no solamente he estado reunido en San Petersburgo, he estado reunido en otras ocasiones. ¿Con qué motivo?
bueno, con varios motivos, eso lo hablaremos en el sede judicial. ¿Qué pudiste ampliarnos, don Ramón? Y lo ha dicho claramente. Es decir, aquí hay cosas que no se podían decir y no se pueden decir porque la instrucción va por donde tiene que ir, pero todo apunta a lo que estamos diciendo. Yo creo que todos somos conocedores de lo que no se puede decir en un momento dado, pero que a las pruebas nos estamos remitiendo, porque todo va cantándose. Todo se va decantando y cantándose. Todo se va diciendo. Pero en el caso de Europa no hay ni siquiera un caso abierto. A Peinado no se lo han permitido abrir. Todo apunta a que habrá una investigación en el Supremo, pero el caso Air Europa, Globalia, la Organización Mundial de Turismo, la cesión del Palacio de Congresos, todo eso está relacionado. Y en todos esos asuntos están, iba a decir Begoña Gómez, Reyes Maroto probablemente también, que era la ministra de Turismo. No solamente Begoña Gómez, yo creo que al hilo de esto, quien sí lo sabía y era consciente de ello, tú sabes que era el propio presidente. Hombre, lo aprueba el Consejo de Ministros. Por favor, que estamos hablando de un rescate que es importante para una compañía estratégica, sí, pero también por qué no contar la de Plus Ultra. Que esa es otra historia, claro. Wow, qué libro. Por eso se recuerda, por eso cuando Peinado abre investigación, la principal preocupación de la defensa es quitarle y cerrar la investigación de Europa. ¿Apartarle de esa investigación? No, fíjate que curiosamente el trabajo que hizo Víctor como consejero dentro de Europa fue francamente maravilloso. El problema no venía de aquí. Hombre, él tiene que defender su papel, a lo mejor por eso. A mí la sospecha me viene por la primera misiva que se manda para el rescate y para buscar también los dineros que allí estaban retenidos en Venezuela al señor Rodríguez Zapatero y a uno de los ejecutivos que tenía. ¿Cómo te dije antes? Perdóname. Yo decía Arrizabalaga, exacto. Que era una de las personas que fueron como ejecutivos para hacer ese rescate. ¿Qué ocurrió? Que no solamente no hubo la oportunidad de recobrar ese dinero, sino que tuvo que ir el propio Víctor de Aldama a solucionar ese problema y a que ese dinero llegara aquí. ¿Llegó? Y llegó. Y curiosamente se saldó a posteriori, como bien sabéis, o si no lo sabéis, ahora lo digo, de la manera más seria que tiene que llegar, incluso con toda la fiabilidad, sin ningún problema. La compañía está ahí y no hay ningún problema. Pero el tema es que sí se saldó. Los dos principales personajes que fueron en aquella comitiva, que fue uno el presidente Zapatero y otro Arrizabalaga, el uno terminó siendo sancionado y defenestrado de la dirección de Europa. ¿Y qué papel jugó ahí Begoña Gómez? ¿Por qué la cita Víctor de Aldama cuando habla de las reuniones que mantuvo con Hidalgo porque y con ella? Hay que meter el nexo de unión no solamente con Europa. No solamente en San Petersburgo, yo me he reunido con ella. Claro, y luego también con un tema vinculado porque había una necesidad. Y lo relaciona con la OMT, con la que ella también hizo cosas. Pero porque estaba buscando el famoso proyecto de Guacalúa, ¿os acordáis de aquellos pueblos tal? Y también su cátedra buscando patrocinadores, que entre ellos, evidentemente, la mejor amiga de entonces de la señora Presidente, que yo no la llamo señora Presidente, pero bueno, fue Eva. Leticia, ¿no? Leticia Laufer. Leticia por favor, la pareja actual de Arrizabalaga. Qué casualidad. Es que vamos sumando un montón de cosas y dices, no puede ser. Menudo culebrón. Culebrón total. Hay que hacer un croquis. Caso Begoña, caso comisiones. Aldama también advierte que tengo papeles. Atención, María Jesús Montero. Chiqui, para los amigos. Está demostrando lo que he dicho, se están aportando pruebas, como han salido en muchos medios, y estamos esperando a que podamos utilizar el terminal que está en el iCloud de sede judicial, y estamos esperando a que nos den acceso para demostrar el resto de cosas que he dicho, bueno, como conversaciones con el señor Carlos Moreno, que igual, una vez más, la ministra dijo que ponía las manos en el fuego. Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero. ¿Negocia con Carlos Montero para aplazar una inspección tributaria Víctor de Aldama? Si es que existe constancia de ello, incluso a instancias del propio José Luis Ábalos como presentación. Habla con la ministra para que eso pueda hacerse y de hecho se trata, que era el único tema que se le vinculaba desde un principio, que era el tema fiscal de soluciones de gestión de la empresa vinculada en Zaragoza. Y había un tema de aplazar unos dineros y demás. El ordenador con la información está bloqueado. Claro. Por la justicia. ¿Sigue bloqueado? Yo eso lo desconozco, Ana, lo desconozco. Lo que sí te puedo decir es que si le sumas a eso también la famosa historia de la tablet y los pendrives que se encontraron... Él declara que a este señor, al jefe de gabinete de la señora Montero, le pagó un dinero en metálico. No solamente eso, sino que le facilitó un piso o una casa. Estaba interesado en una propiedad y sabía que Víctor además se manejaba muy bien con los activos inmobiliarios porque está dentro del tema, es decir, él se preocupa en comprar activos, ¿no? Y fue una de las cosas que él quiso también.
el propio jefe de gabinete. Pero bueno, de ahí a que luego tuviese la oportunidad, mira lo que pasó con no, el después no compró el piso que le envió. ¿Y lo del dinero se puede demostrar? Él dice, yo le pagué un dinero a cambio del favor que hizo de retrasar el pago de Hacienda de esa empresa en cuestión. Hombre, hay una cuestión que a mí Él dice que le pagó un dinero, no sé cuánto dijo, 30.000 euros, 20.000, es que no recuerdo. En cualquiera de los casos eso está ahí, eso está recogido. La declaración está recogido y entonces habría que investigar también los patrimonios de cada uno en un momento dado. Pero uno cuando entrega dineros y mordidas en negro no deja pruebas en un ordenador que está bloqueado en el juzgado. Entiendo que hay en ese ordenador. Pues lo que estaba también advirtiendo y diciendo mi patrocinado, Ana, es decir, que hay una información lo suficientemente sensible, mucho más ampliada de la que conocemos, por una razón obvia, porque se están llevando las instrucciones de una manera muy especial y donde además no se quiere que nadie interfiera. Es decir, ya bastante hay sospechas que si los fiscales... No, hagamos las cosas bien. Es decir, se está tratando... Pero la Fiscalía y el juez instructor tienen acceso a la información de ese ordenador al completo. Claro, y aparte están haciendo su trabajo... Vamos, no primorosamente, lo están haciendo eficientemente y de una manera totalmente, digamos, pertinaz y eficaz, que es muy difícil hablar de esto, porque dices, bueno, es que hay fiscal, es que no, perfecta. Nos quedan 2 minutos, venga, Ana. ¿Por qué se enfada Aldama? ¿Por qué se enfada? Porque le meten en la cárcel por una instrucción que él considera, y ahí apunta Santos Cerdán, que hay una mano negra. Hubiera una mano negra detrás. Yo sigo diciendo y repito... que este caso de hidrocarburos, que se monta en 6 meses cuando el resto de casos de hidrocarburos han tardado entre 2 años y 3 años en investigarse, y esto lo montan en 6 meses rápido y corriendo, está claro el objetivo, que era para meterme en la cárcel y que me quedara callado en muchas de las cosas que he dicho y en muchas más que voy a decir. ¿Y la mano negra quién es? Pues eso nos preguntamos porque, curiosamente, cuando se descifre todo el caso de hidrocarburos, se va a quedar en nada. Es más, su culpabilidad... Ahí lo que se buscaba es que en la cárcel dice, este estará callado. Sí. Y le vamos a amedrentar un poco. Vas bien por ahí, pero curiosamente él no pertenece... En tema de hidrocarburos, él simplemente juega digamos, la papeleta o la imagen de ser un broker, un intermediario, donde además no tiene ninguna parte societaria en ninguna de las empresas que ahí aparecen. Y dentro de las 6 empresas... pues hay 5 que están en concursal, mercantil, ya cerrado, perfecto y tal. La última, si es que se va a quedar en nada. Es que el problema es que esto sí, y tiene mucho viso... Hay un fraude de IVA de muchos millones de euros. Sí, pero perdón, pero no los que se decían, y donde además el señor de Aldama no tiene nada que ver. Nada que ver, de verdad, Ana, nada que ver. Es solo pero bueno, la mano negra, Ramón. ¿Quién es la mano negra? Perdón, solo hilos. ¿Quién es la mano negra? Hombre, yo creo que la gente, eso habría que preguntárselo también al apartado de quien lleva la instrucción, ¿no? ¿De dónde nace todo esto? Porque creo que el titular, Santiago Pedraz, no le gusta la incomodidad que esto supone. Date cuenta que es una de las peores causas que se puedan ver técnicamente. Hay muy pocos abogados, por no decir 2 o 3 en España, que sepan algo de hidrocarburos. Es un tema delicado, donde hay unas lagunas legales tremendas y donde además se va a ver después que incluso con todo el aporte de auditorías presentadas independientes, sin ningún tipo de sospecha, se va a quedar en nada. ¿Cómo salta el tema tenemos que dejarlo aquí. No sé, ¿cómo salta el tema de hidrocarburos? Búscalo. ¿Administración? Yo creo más bien. Acuérdate que hay una ministra por ahí que del ramo sabía mucho, que ahora es vicepresidenta del Parlamento. Sí. Hay otros personajes que saben muy bien que para tener esas licencias tienes que sentarte ya no solamente con un técnico, sino con un director general y con la anuencia de la ministra de entonces, con lo cual vamos a pensar en otra cosa. Hemeroteca. Pues oye, Ramón, gracias. Buenas noches, Ramón Bermejo, portavoz de Aldama, en este caso.